Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Schneider, soy residente de neurología. Hoy vamos a hablar del segundo par craneal o nervio oftálmico. Para comenzar, los objetivos de la clase son conocer el trayecto del segundo par craneal, reconocer las diferentes topografías del mismo, conocer las estructuras vecinas, evaluar la semiología del segundo par craneal y conocer las topografías y el tipo de lesión que pueden generar. Para comenzar un poco acá, voy a hablar del origen del nervio óptico, que si bien este tiene un origen real que se genera en las células ganglionares de la retina, que recordando de histología, acuérdense que la retina tiene nueve capas, una de ellas son las células ganglionares. Em, Tenemos que tener en cuenta que estas son células bipolares, es decir, que tienen doble unión, por decirlo así a simple vista, em, de manera sencilla, quise decir, que estas células bipolares, bueno, agarran lo que es la información lumínica y la llevan hasta los conos y bastones, que son los que van a recibir la información. Bueno, acá vamos a centrarnos en este gráfico. Cuando yo hablo de retina, me estoy refiriendo a esto que está acá abajo, que es la retina propiamente dicha, y acá arriba esto es el campo. Tenemos que tener en cuenta que para hablar del campo visual, tenemos que trazar una X, es decir, a grandes rasgos, después esto lo podemos profundizar. Cuando hablamos de retina temporal, que es la más externa, vamos a estar hablando del campo visual nasal, o sea, el campo interno. Nasal porque está en contacto con la nariz. Y cuando hablamos de la retina nasal, que es la más interna, que es esta que ven acá, vamos a hablar del campo visual externo, que es el temporal. ¿Sí? Una vez que pasamos a la retina, seguimos por los nervios ópticos, que los nervios ópticos van a llegar a decusarse en lo que es el quiasma óptico. Ahí se van a sabemos que la retina del lado nasal van a cruzar del lado opuesto y las retinas a nivel temporal son las que van a seguir ipsilateral, o sea, del mismo lado. Una vez posterior a esto que se forma el quiasma óptico, detrás de esto se sigue con los traptos ópticos, que acá ya va a tener una mezcla de fibras, por así decirlo, porque va a tener fibras de la retina nasal del lado izquierdo, y esto es el lado derecho, y esta va a tener fibras de la retina nasal del lado derecho, siendo el lado izquierdo. Esto es importante, hay que tener en cuenta para después eh, captar las patologías. Esto después llega a lo que son los cuerpos geniculados, que los cuerpos geniculados está en la parte ventral lateral, sería de lo que es el tálamo, y de ahí van a sacar estas radiaciones que van a ir a los diferentes lóbulos. Las radiaciones superiores van a terminar en lo que es el lóbulo temporal y las radiaciones inferiores van a terminar en lo que es, perdón, las radiaciones superiores terminan en el parietal y las radiaciones inferiores terminan en el lóbulo temporal. ¿Sí? Para después ir a la fisura calcarina que está en el lóbulo occipital. Bueno, acá más que nada lo que quise poner son las porciones que tiene el nervio óptico. Acá está la retina, después tiene una primera porción que mide 1 milímetro, que es la porción intraocular, que después sigue con la porción intraorbitaria, que es la que va a estar en relación con la arteria oftálmica. Posterior a esto tenemos la porción intracanalicular, que es la que va a estar dentro del agujero óptico, que también sigue en relación con la arteria oftálmica, pero también está en relación con el plexo coroideo simpático. Y por último tenemos la porción intracraneal, que es la que justamente va a llegar al quiasma óptico. Bueno, entonces acá tenemos el quiasma óptico, que acá, imaginándonos, tenemos que veníamos la retina, venía el nervio óptico y acá el nervio óptico cruzan, dijimos, las fibras nasales del lado izquierdo cruzan al del lado derecho y las del lado derecho del lado izquierdo, y forman lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura rectangular que acá lo que tenemos que tener importancia es las estructuras con la que limita. En la parte anterior limita con lo que es la arteria comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. En los laterales tenemos a lo que es el seno cavernoso y por debajo tenemos a lo que es la hipófisis. Más por detrás tenemos a lo que es la arteria cerebral posterior y por último, después de esta se une y forma la arteria basilar.
Bueno, acá es más que nada para, como les decía, las relaciones, la parte anterior, arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, posterior tercer ventrículo, hipotálamo y tubérculos mamilares, laterales la arteria carotídea interna, el seno cavernoso, como les había dicho, y la parte inferior que no se ve acá es la hipófisis. Bueno, siguiendo un poquito más con este cuentito, ya pasamos del quiasma y vamos a lo que es la cintilla óptica. La cintilla óptica o el tracto óptico. Sabemos que cada uno lleva información del hemicampo visual contralateral, porque dijimos de nuevo que las fibras nasales vienen, que estaban del lado derecho, pasaron al lado izquierdo y las del lado derecho, la del lado izquierdo pasaron al lado derecho. Estos se van a dirigir, como les dije nuevamente, al núcleo geniculado lateral, que es una parte del tálamo, y van a ir una parte también a lo que es el mesencéfalo y otra parte a lo que es el núcleo supraquiasmático. Al mesencéfalo van a ir por el reflejo motor y al núcleo supraquiasmático más que nada por el ritmo circadiano. Esto más que nada lo que quise poner es las diferentes divisiones que tiene el tálamo y conocer así a grandes rasgos cómo se subdivide, pero no hace falta que lo sepan nombre por nombre, esto lo vamos a ir viendo. Y dijimos que va a ir justamente a lo que es la parte lateral del tálamo, que son los cuerpos geniculados laterales. Bueno, del núcleo geniculado lateral que está en el tálamo, sabemos que van a ir al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital van a formar dos fibras. Una fibra superior, que es esta de acá, que va a atravesar lo que es el lóbulo parietal y termina en lo que es la fisura alcalina superior, pero lleva, o sea, termina en la parte superior, en la fisura alcalina superior, y es la fibra superior, pero lleva información del hemicampo inferior, mi campo inferior de la parte de abajo, o sea, imagínense el ojo, la mitad para abajo. Y lo que es las fibras inferiores van a atravesar el lóbulo temporal y llegan a la parte, a la fisura inferior de la cisura calcarina y van a llevar información, pero del hemicampo superior. ¿Sí? Eh, Es importante porque son las que nos van a dar las hemianopsias altitudinales. O bueno, cuadrantopsia. Bueno, con respecto a la semiología, acá vamos a hablar, vamos a, por decirlo así, desmenuzar cada parte por parte, cómo tenemos que realizar el examen neurológico del segundo paracraneal. La evaluación de la vía visual cuenta de cinco partes. Uno es la agudeza visual, después está el campo visual, la visión de colores, la integridad de las vías reflejas y el fondo de ojo. Vamos a ir viendo uno por uno detallado. Bueno, acá tenemos lo que es el estudio de la agudeza visual. La agudeza visual nosotros la vamos a llevar a cabo, la vamos a realizar con el test de Snellen. El test de Snellen se va a ubicar en lo que es, se va a colocar, o sea, decimos al paciente que se siente 6 metros por delante, nos vamos a colocar la cartilla y vamos a decirle que si usa anteojos, por ejemplo, se los coloque, ¿sí? Porque tenemos que evaluarlos con elementos diarios que utilice la persona para la visión. Le decimos que se tape un ojo y vamos evaluando punto por punto. Comenzamos de más grande a más chico, ¿no es cierto? Y vamos evaluando y después de esto vamos a sacar un porcentaje. ¿Qué es lo que pasa cuando existen alteraciones de la agudeza visual? Van a existir lo que se llama. Si el paciente no puede ver el test de Snellen, se sigue con tratar de mostrarle los dedos. Y ahí se evalúa. ¿Cuántos dedos ves? Eso es lo que nosotros llamamos visión cuenta dedos. Decimos, sí, ve los dedos, entonces bien, perfecto, lo denominamos visión cuenta dedos. Si el paciente no ve los dedos, empezamos a realizar movimiento con las manos. Y si no ve esto, hacemos solamente percepción de la luz, es decir, le ponemos un estímulo lumínico y si no responde, eh, es porque tampoco tiene percepción a la luz. Bueno, continuando con las alteraciones de la agudeza visual, tenemos lo que es la ambliopía, que ambliopía es de por sí, por definición, disminución de la agudeza visual, que esta puede deberse a diferentes causas, como una alteración en lo que es la refracción, que es por ejemplo la miopía, la hipermetropía y demás, una opacidad en el cristalino, que son por ejemplo las cataratas, o alteraciones de la retina, que ya puede ser de tipo isquémico o degenerativo. Por eso siempre tenemos que indagar bien si tiene o no alteraciones previas de la huesa visual a la por la cual llegó. Y después tenemos otro concepto importante que es la maurosis, que es la pérdida de la visión.
que puede ser originada por una lesión en el nervio óptico o en alguna parte de las vías o de la corteza visual. Que esta puede ser de dos tipos. O sea, que esta en realidad se puede subdefinir en amaurosis fugaz, que es la pérdida transitoria de la visión en un lado del campo visual y que generalmente se puede producir por causas ateroembólicas en la arteria oftálmica, por desprendimiento de las placas carótidas, que eso después lo vemos más adelante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para ver es utilizar, aparte del test de Snellen, es el test de Shihara, que el test de Shihara nos sirve para evidenciar lo que es la visión de colores. Esto nos va a servir mucho, sobre todo para las patologías desminimizantes, que cuando existe una alteración en la disminución, en el test de Shihara, hablamos de una discromatopsia. Bueno, acá ahí yo puse acromatopsia, que es cuando el individuo no puede ver ninguno de las alteraciones del color, o una monocromatopsia es que tiene afectación solamente en dos de los conos de la célula de la capa de conos y bastones, y generalmente ve un solo tipo de color. Bueno, ahí termina lo que es la agudeza visual y ahora viene lo que es la evaluación del campo visual. En la evaluación del campo visual lo que nosotros evaluamos es lo que tiene como por definición es el límite de la visión periférica, es decir, el área en el que uno puede observar un objeto mientras que el objeto, o sea, permanece en la posición fija. Y acá existen dos tipos. Tenemos el campo visual por confrontación, en el cual nosotros le decimos a los pacientes que nos miren siempre a la nariz y mientras tanto realizamos un movimiento de las manos donde le preguntamos si realmente se está moviendo o está quieta la mano. Y después tenemos lo que es el campo visual por amenaza. El campo visual por amenaza se deja para pacientes más que nada en coma o pacientes que no nos colaboran en el examen neurológico, que consiste en agarrar y bien cerca de lo que es el globo ocular, hacemos como un movimiento con las manos y observamos si tiene o no cierre palpebral. En el caso de que tenga cierre palpebral, podemos decir que, bueno, tiene un campo visual por amenaza conservado. Bueno, y otra de acá vienen las alteraciones del campo visual. Dentro de las alteraciones del campo visual tenemos al escotoma, que el escotoma es una disminución de la percepción lumínica en cualquier parte del campo visual, ¿no es cierto? Que dentro de esto podemos clasificarlos en absoluto y relativo, que absoluto es una pérdida de la sensibilidad por completo, o sea, el paciente ve absolutamente un punto negro, y después tenemos lo que es relativo, que es pérdida de la sensibilidad, pero disminuida solamente en zonas vecinas. O sea, es una disminución de la sensibilidad. Como por decir, no ve negro, pero ve borroso o ve como un vidrio empañado, por ejemplo. Y después lo podemos clasificar en positivos y negativos. Positivos es aquel que el paciente lo refiere, o sea, lo ve, se da cuenta de la disminución. Y el negativo es el que descubre justamente, solamente se descubre al realizarse el examen neurológico. Bueno, como observamos en lo que es la parte derecha, vemos que ahí están cada una de las lesiones. Si ustedes observan, cada una de las lesiones tienen una letra que después de eso se vuelve a replicar en lo que es el esquema de al lado. Si nosotros observamos que la letra A está señalando la retina, si nosotros tenemos una alteración en la retina, lo que se va a generar es un escotoma central, ¿sí? Que después eso lo vemos más a fondo, quédense tranquilos. Ahora, si nosotros tenemos una lesión un poquito más atrás ya en el nervio óptico, primero que todo la lesión va a haber una disminución de la agudeza visual en el nervio óptico del lado afectado y va a ser en un solo lado, o sea, la lesión es monoocular. Más para atrás, si vamos al C, observamos que si nosotros tenemos una alteración a nivel quiasmático, que recordemos que el quiasma era donde pasaban las fibras nasales, iban del lado opuesto y las fibras temporales quedaban en el mismo lado. Si tenemos una alteración acá, vamos a tener una hemianopsia bitemporal, ¿sí? Porque acuérdense que lo que daba del mismo lado eran las fibras temporales. Por eso es que ustedes ven ahí el redondito que la mitad el paciente ve y la mitad del campo visual no lo ve. Si vamos un poquito más atrás, ya a lo que es la cintilla óptica, que era lo que estuvimos diciendo hoy, vamos a tener una hemianopsia, semianopsia porque es la mitad del campo visual, homónima porque es del mismo lado, pero se dice hemianopsia homónima contralateral porque está llevando fibras del lado contrario. No sé si me explico, pero bueno, después esto lo vemos. Ahora, si tenemos una lesión un poquito más atrás,
siempre sigamos las letras, ¿sí? Si tenemos una lesión en lo que es las radiaciones ópticas de Grayolet, que era la que estaban en el lóbulo occipital, que después iban, pasaban las superiores por el parietal, las inferiores por el temporal, y que acordémonos, ¿no?, que las superiores eran fibras superiores, pero llevaban información del campo visual inferior, y las inferiores llevan las información del campo visual superior. Si tenemos una alteración de esto, lo que nos va a generar es una hemenopsia homónima o una cuadrantopsia, porque es solamente un segmento lo que ve, pero más que nada altitudinal. Las otras lesiones no se las voy a nombrar porque las vamos a ver después más detalladamente. Bueno, acá vamos a volver a dividir entre lesiones prequiasmáticas y lesiones quiasmáticas y retroquiasmáticas, ¿ok? Las lesiones prequiasmáticas, las que están por delante del quiasma, como les dije hoy, las lesiones se van a ver en la retina o en el nervio óptico. Acuérdense la vía. Son estrictamente unilaterales porque justamente lo que se genera es una alteración en una sola parte del nervio óptico y afectan al campo visual homolateral, es decir, del mismo lado de la lesión. Em, bueno, las causas puede ser lo que nosotros llamamos IAOM, que es una neuropatía óptica anterior isquémica, o puede ser un papiledema, una neuritis óptica, traumas y demás. Con respecto a las lesiones quiasmáticas, estas todas las lesiones que ocurran ya a partir en el quiasma, todo va a recaer en ambos campos visuales porque ya tienen, eh, acuérdense, vías tanto del lado derecho como del lado izquierdo porque ya se entrecruzan. Un defecto típico es lo que nosotros llamamos la himenopsia bitemporal heterónima, ¿sí? Que las causas más comunes son las tumorales, como el adenoma hipoficiario o el cráneo-faringioma, y después la vascular. Y que esto quédense tranquilo que lo vemos después eh, en presencial. Bueno, lo próximo y último que tenemos que tener en cuenta siempre en todos los pacientes es realizarle el fondo de ojo. En el fondo de ojo, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar lo que es la papila, el polo posterior y la retina periférica, ¿sí? Que más que nada lo que nosotros vemos es que no tenga un edema de papila, porque esto puede deberse a causas como una hipertensión endocraniana o una patología desmeninizante, una neuritis óptica por algo desmeninizante. Pero bueno, eso lo vemos después, ¿sí? Que acá lo que yo puse son diferentes formas en el cual uno puede ver el nervio óptico, que esto lo vamos a practicar mucho.